¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar de historia. Sí, no solamente porque hoy día es un día significativo, probablemente esa historia va a ser contada mucho mejor a lo largo de todo el día, pero vamos a conversar de historia en términos formales también. Con César Ros, él es Premio Nacional de Historia 2024, profesor de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Gracias, Fernando, por la invitación. A ver, ¿qué tanto, hagamos la pregunta directa, Claro. ¿qué tanto pesa la historia en el presente? Buena pregunta. Bueno, nosotros somos expertos precisamente en algo que no es el presente. Y la convención teórica dice que el presente es una consecuencia de nuestra trayectoria anterior. ¿Cuánto pesa en el presente? Yo diría que en tiempos no convulsionados, la historia parece tener un peso menor. Sin embargo, en tiempos convulsionados parece que el pasado nos estalla en la cara permanentemente, ¿no? El 2019 nosotros tuvimos un buen ejemplo de eso. Quizá los 90, los felices 90, como decía Stiglitz, parecía que el pasado se había esfumado, ¿no? La Guerra Fría se había acabado y que todo ese pasado ya era casi prehistórico. Hasta el 2001. Y el 2001, ¡pum!, nos vuelve a estallar el pasado diciendo, parece que la realidad conflictiva con enemigos mundiales está allí y goza de buena salud. El 2019 nos pasó lo mismo, pero ahora con la historia de Chile, ¿no? Para decir, parece que lo que no resolvimos bien o completamente sigue latiendo, sigue existiendo soterradamente y en algún momento vuelve a aparecer. Y esa historia entonces itera, no se repite, pero itera. Sí. Como decía Marx, la historia ocurre dos veces, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Exactamente. Yo voy a también hacer una cita que también tiene que ver con la historia, que dice, y una de las más famosas, aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Y qué tanto, para usar esa frase, qué tanto necesitamos como país conocer nuestra historia para, entre otras cosas, poder generar las condiciones para que no se repita lo mismo, porque está el problema escondido, pero no está resuelto. Sí, bueno, aquí hay dos dimensiones que tal vez es importante puntualizar. La primera es concebir la historia en cuanto pasado, y la segunda, que en castellano lo decimos con la misma palabra, en francés y en inglés se usan palabras distintas, y la historia como la disciplina que estudia ese pasado, ¿no? Entonces la historia como pasado es ineludible, ¿no? Y le reaparece a las sociedades y le reaparece a las personas y aparentemente les vuelve a aparecer cuando tienen cuestiones pendientes que no han zanjado. La historia como disciplina vuelve sobre el pasado y muchas veces vuelve sobre pasados que la mayoría de la gente no percibe como algo central e importante. Pero sí, no estamos condenados a repetirlo, casi nunca la historia se repite tal cual, pero sí surgen realidades complejas y tensionadas por pasados, como decía, no resueltos o conflictuados. En el caso de Chile eso es evidente. Déjame plantearte una mezcla y te voy a preguntar sobre, a ver, cómo pesa cada una en nuestra realidad. Una mezcla de dos factores. Un factor es básicamente lo que podríamos denominar la psicología social. Y otro factor es la historia propiamente tal, es decir, lo que ha pasado, las cosas que ocurrieron. ¿Qué tanto la mirada sobre la historia para llegar al punto que nosotros llegamos está influida por las creencias que tenemos hoy en el presente? Bien. ¿Ah? O sea, si creencias políticas o creencias religiosas, ¿qué tanto ese tipo de convicción determina cómo lees la historia? Absolutamente, no un poco, absolutamente. Para hacer un poco de pedagogía, si se quiere. Dale. Las ciencias básicas
o las ciencias aplicadas, muchas de ellas hacen experimentación. Y por lo tanto tú puedes repetir en el laboratorio con un modelo específico, puedes repetir en el laboratorio algo 100 veces, 500 veces, en fin. Y muchas veces para verificar que lo que se ha hecho en Japón o en Taiwán está ajustado a mi resultado, yo puedo en mi laboratorio repetirlo en Houston, en Washington, en París, donde sea. Con la historia no podemos hacer eso. Yo no puedo repetir el golpe de Estado de Chile 100 veces, ni la Revolución Cubana, ni la Revolución Francesa. Entonces, ¿cómo trabajamos los historiadores? Trabajamos con fragmentos de la realidad. O sea, si no conocemos la realidad presente, imagínate la del pasado. Trabajamos con fragmentos de la realidad, unimos esos fragmentos sobre la base de relatos o teorizaciones anteriores, unimos esos relatos sobre la base de cómo nosotros apreciamos ese pasado. Y por lo tanto lo que hacemos después de ese trabajo artesanal, como decía Marcello Carmagnani hace años atrás, después de este trabajo de articulación de esos fragmentos del pasado, le intentamos dar un sentido y una explicación. Y lo que hacemos los historiadores principalmente es interpretar el pasado. Luego, la interpretación está tamizada por nuestra visión de la realidad, y esa visión no solo tiene que ver con los libros que hemos leído de historia o de teoría, tiene que ver mucho con nuestra visión del mundo. Ahora, te lo pongo en el ejemplo de mi profesión. En mi profesión, el error es parte de la profesión. Porque salvo que tú seas el asaltante, llegaste después del asalto y por lo tanto tienes que generar una reconstrucción del hecho sobre la base de la interrogación, el interrogatorio a distintos testigos, a los carabineros, en fin, y armas un poco la visión de aquello. Pero en el caso de la historia, ¿cuáles son los problemas de distorsión histórica que hay? A veces alguien llega y dice, tú das o cuentas un suceso histórico que tiene que, a juicio de esa persona, está asociado a lo que está viendo, y dicen, no, esa es una interpretación de la historia. No, los hechos, mira, los hechos son... ¿Cómo se separa la historia buena de la historia mala? No, tal vez la separación no existe. ¿Cómo trabajamos nosotros? Sí. Trabajamos con fuentes primarias que fueron elaboradas ex professo en un momento determinado. Por ejemplo, documentos oficiales. Durante largo tiempo se trabajó con la historia, con documentos que producían los hombres de clase alta con educación y con dinero. Y por lo tanto la historia respondía a lo que esa parte de la sociedad veía. Hace más de 100 años atrás, la Escuela de los Anales y otras avanzaron sobre trabajar no solamente con fuentes oficiales, sino también con fuentes de la vida privada, diarios de vida, cartas. Empezaron a trabajar con otros sujetos históricos, mujeres, vagabundos, delincuentes, etc. Y el escenario se llenó de personajes que antes no existían, y para leer esa fuente, digamos, y para leer esa realidad, necesitamos mirar esas otras fuentes, y para leer esas otras fuentes tuvimos que recurrir a otro tipo de disciplinas teóricas. Entonces, ¿cómo leo un diario de vida? O como leo un testamento, en donde, por ejemplo, la historiografía francesa demostró que se podía reconstruir la idea de la muerte leyendo los testamentos, por ejemplo. Y entonces, cuando entraron otras disciplinas, y eso ocurrió durante todo el siglo XX, la mirada de la historia se volvió más compleja, la objetividad también fue perdiendo valor. Entonces, pasamos del positivismo, sobre todo alemán del siglo XIX, al XX, y se perdió, por así decirlo, la pretensión de la objetividad. Ahora, ¿cómo se reduce la arbitrariedad? Bueno, consumiendo mucha información, contrastando información que podría ser contradictoria en sí misma, triangulando información y ofreciendo al final una interpretación plausible de lo que podría haber ocurrido. Entonces nosotros nos preguntamos, igual que en periodismo, ¿qué pasó? ¿Quién estuvo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Etcétera. Pero la pregunta compleja es la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué ocurrió así? Sí. ¿Por qué ocurrió de esta manera y no de otro modo? La misma pregunta en periodismo es la pregunta compleja, el ¿por qué? Tal cual. Y esa es la pregunta interpretativa. Claro. Y por eso, en el campo de la interpretación hay discusiones interminables. Ahora, hay una diferencia entre el periodismo contingente y la historia que es impresionante y que yo la recalco cada vez que puedo, que tiene que ver con toda noticia periodística, toda noticia deja una huella de su producción.
solo que no necesariamente se ve. Muchas veces hay medios de comunicación o el periodismo en general espera que pase algo y después va a reportear para ver cómo se creó esa situación. En el caso de la historia, llamémoslo así, yo tengo la impresión de que hoy día estamos mucho más atentos a determinadas cosas, aunque quizás no veamos que eventualmente puede venir, por ejemplo, como lo habló ayer el presidente Trump en el debate, que mencionó 3 veces que tenemos armas nucleares, que eventualmente con un botón se acaba todo. Pero, ¿qué tanto se ve en la historia de los tiempos, se ve una huella de algo que podría estar por venir? Bueno, hay algunos campos, como la demografía, como la historia económica, en donde se trabaja con series de tiempo, ¿no? Y uno trabaja con información seriada que tú puedes seguir a lo largo de una longitud relativamente larga, usando metodología cuantitativa que proviene de otras disciplinas, y entonces tú podrías ver el recorrido, la trayectoria de un fenómeno y tal vez predecir cuáles podrían ser los escenarios futuros. Pero el futuro no es parte de nuestro terreno. Claro. Ahora, nuestro territorio es el pasado, y con ese pasado nosotros intentamos construir explicaciones lo más sólidas posible. Pero por cierto, los que trabajan con el presente y con el futuro se sirven de muchas de esas informaciones, sobre todo cuando se han reconstruido series históricas importantes. Por ejemplo, muchos se han extrañado de la decadencia de la economía argentina y la han atribuido a lo que ocurrió con el gobierno kirchnerista o con lo que ocurrió con el gobierno de Macri. Pero cuando uno mira las series largas, se da cuenta que Argentina está cayendo desde los años 40. Pero cuando miras en la coyuntura, no se ve. La ventaja de la historia es que intentamos poner el ojo en un enfoque longitudinal. Entonces, en la mirada de largo plazo o de mediano plazo, sí puedes identificar patrones de comportamiento económico, político, social, poblacional, y en ese contexto los historiadores pueden reducir un poco la incertidumbre de sus dudas, y tal vez pueden producir generalizaciones plausibles que eventualmente le pueden servir a alguien que trabaja sobre el presente. Y tenemos nosotros, César, tenemos en nuestro país conductas recurrentes que cada cierto tiempo pasan y que se encuentran y entran una vez más en la historia. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el hecho de que en las épocas muy antiguas, qué sé yo, en las monarquías, qué sé yo, se eliminara a uno de los hijos para que no accediera a ser rey, era una cosa que pasaba varias veces, y por lo tanto tú te dabas cuenta de que cambiaba la historia, porque cambiaba naturalmente quién era el próximo monarca. Pero en el caso de nosotros, ¿hay cosas que caracteriza la historia de Chile que tú puedas decir, mira, hay fenómenos que se repiten y hay fenómenos nuevos? ¿Cómo somos, en ese sentido, los chilenos para reaccionar ante fenómenos que antes no habíamos visto? Mira, los que avanzaron mucho sobre eso en las décadas anteriores fueron los historiadores que estaban concentrados en el campo de las mentalidades. La gente que intentaba determinar cuál era la identidad chilena, yendo un poco por donde tú vas. Y eso que había sido interesante en la década del 80, 70, 60, por efecto de esta escuela de los anales, reapareció en los 90 cuando termina la Guerra Fría, termina para la filosofía francesa la modernidad, y entonces nos empezamos a volver a preguntar hasta qué punto esta globalización emergente puede modificar nuestra propia identidad. ¿Dejaremos de ser quienes somos? Y surge ese conflicto bastante transversal en toda la sociedad. Y la pregunta sobre quiénes somos reaparece. Jorge Larraín, Bernardo Subercaseaux, antes de ello Mario Góngora, se preguntan, Rolando Mellafe, se preguntan por aquellos aspectos que son claves de nuestra identidad. Rafael Mellafe, sobre todo, hizo un estudio que me parece muy notable sobre cómo somos los chilenos. Es un artículo que publicó en la revista Atenea, que se llama El acontecer infausto, y en donde él reconstruye las tragedias naturales de Chile, ¿no?
los terremotos, las pestes, Sí. los años de inundación, etcétera. Y entonces él dice, si hay algo que caracteriza la mentalidad de los chilenos es el acontecer infausto, o sea, es enfrentarse permanente y continuamente con la tragedia y tener una cierta resiliencia con la tragedia y también tener un cierto grado de improvisación. Las clases más educadas se adaptan y se resignan y los sectores populares se vuelven altamente improvisadores, por así decirlo. ¿Para qué voy a pintar la casa si puede venir un terremoto y la voy a perder mañana mismo? Entonces vivo el día a día. Y la improvisación, que parecía que era una característica nuestra, tenía que ver con un patrón que Mellaffe recorrió 3, 4 siglos de datos de este tipo, ¿no? Entonces eso a uno le permite decir, ya, lo que está en la identidad está alojado en el ADN de nuestra sociedad y probablemente hacia adelante eso continúe. Eso tendió a disminuir después del año 60. El terremoto del año 60 trajo a Chile las construcciones antisísmicas, mejoraron esas medidas y por lo tanto tuvimos la percepción de que nuestro futuro, nuestra realidad estaba más sostenida. Pero hemos tenido transformaciones importantes desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva en adelante, que hicieron que algunos sectores de la sociedad tuvieran la percepción de que lo que pensaban estable e inmutable también podía cambiar. Que ahí hay un punto muy interesante que tú estás planteando, César, que tiene que ver con qué tanto la historia deja espacio para que cosas que están empezando pero que todavía no están evaluadas propiamente tal, puedan eventualmente ser parte de lo que se está leyendo, lo que se está diciendo. Te pongo un ejemplo concreto. Estamos hoy día viviendo el fenómeno de la inteligencia artificial. No tenemos idea cómo va a terminar. Acaba un tipo impresionante, un gallo experto en inteligencia artificial en Estados Unidos, junto a varios más, diciendo hay que parar la inteligencia artificial al tiro, ahora, ya, porque vamos a estar exterminados por ella dentro de muy poco. ¿Cómo se incorpora en la futura historia, inevitablemente, aquello que está funcionando hoy día, pero que tiene características que no conocíamos de antes? Es que es bien interesante porque si tú miras la historia de la ciencia y la historia de la tecnología, hay N momentos en donde una innovación científica y tecnológica hace pensar a la sociedad de su momento que eso puede constituir el fin de su civilización. Y en algunos casos ha sido trágico, ¿no? Cuando se crean las armas de fuego, cuando se crean los tanques, etc. Hay una escena dramática de la Primera Guerra Mundial cuando tanques se enfrentan con un ejército de a caballo, ¿no? Bueno, siempre ha habido esa idea. Y los historiadores en su momento lo que han hecho es rescatar esos momentos de crisis, esos clivajes, ¿no? Para decir, a partir de aquí puede haber un cambio de época y ese cambio de época siempre amenaza a alguien y siempre abre una oportunidad para otros, ¿no? La revolución industrial dejó sin empleo a mucha gente. La mecanización dejó sin empleo a mucha gente, pero le dio otro. La automatización, que era el gran peligro hasta hace muy poco. Luego, ahora la inteligencia artificial. Evidentemente, podría ser que este pronóstico fuera razonable y pudiese ser que simplemente se tratara de un cambio de época. Ya, déjame hacerte la última pregunta. ¿Existen en la historia variables que permitan señalar, mira, podemos entrar en un proceso de diálogo positivo? Podemos entrar en un proceso de, no condiciones de competencia, no condiciones de rivalidad en términos ideológicos, no. El país ha tenido momentos en que se ha puesto de acuerdo para determinadas cosas. Y estamos llegando a situaciones que eventualmente permiten que eso suceda. ¿O es una utopía muy grande? No. Han habido momentos de amenaza importantes en donde el país se ha puesto de acuerdo. Volvamos al terremoto del año 60 o el terremoto del año 39. Ahí han habido momentos en que la amenaza sobre la existencia de la sociedad ha impulsado esas conversaciones que parecen razonables. Lo vimos en la transición a la democracia, ¿no? Una transición tan debatida, tan discutida, sobre todo por las generaciones más recientes en el poder, pero mirado en perspectiva,
esas generaciones se vieron forzadas a ceder para salvar un bien superior. Después del estallido del 2019, nosotros vimos algo así, empresarios diciendo, por favor, pido que me suban los impuestos. Cuando pasa el peligro, esas posiciones retroceden y dicen, bueno, no, en realidad ya no es necesario, ¿no? Entonces, parece que cuando la amenaza es suficientemente grande, los que tienen la información y el poder son capaces de hacer, como se dice en economía, un ajuste de precio, es decir, ok, estoy dispuesto a retroceder. Ha pasado eso después de las grandes guerras también. No es que la sociedad no sea capaz de hacerlo, pero la gente que tiene poder también tiene información y sabe cuándo es realmente necesario ceder y cuándo no. Y ese cálculo a veces puede ser muy fino, pero también es una zona muy riesgosa. Ya, y entonces viene la pregunta de cajón. Para eso, para que se produzca eso, ¿es una suerte de constatación que genera la población o, y aquí te meto el factor histórico, o se necesita el líder o la lideresa, alguien que aparece y que hace algo que no se había hecho antes, o convence o tiene un acercamiento a la ciudadanía total y absolutamente desmedido con respecto a los demás y por lo tanto tiene una fuerza propia? ¿Qué tanto el líder cambia la historia? Es un factor crítico porque los líderes lo que hacen es no conducir la historia, pero sí catalizan los momentos de crisis. En los momentos de crisis aparecen los grandes liderazgos y esos liderazgos son capaces de, no de inventar la nueva realidad, sino son capaces de leer adecuadamente la realidad y expresarla de un modo tal de que convenza a los incumbentes de que es necesario hacer un cambio. El programa de gobierno de Arturo Alessandri Palma de 1920 es una lectura de lo que muchos otros habían estado diciendo por separado. Ese programa logra concentrarlo y él, con mucho arrojo, es capaz de decir, yo estoy dispuesto a llevar este programa adelante. Y además, ese programa y ese discurso, cuando él acepta la proclamación, es algo que se ha citado muchas veces, pero lo repito aquí para los televidentes. Alessandri dice, yo quiero ser una amenaza para esa oligarquía que se resiste a todo cambio justo, etcétera, etcétera. Yo quiero ser una amenaza. Allende no se atrevió a hacer un discurso así al día del triunfo electoral. Y Alessandri dice, yo quiero ser una amenaza. Y entonces, ese discurso, ese programa, ese liderazgo, en ese momento logra catalizarlo. Bueno, a los pocos años Alessandri está abandonando el país porque las cosas no funcionaron. Entonces, que un líder lo logre en un momento, me parece que es un momentum, como decían los romanos. No necesariamente garantiza el proceso siguiente, pero muchas veces libera esa presión y cataliza una transformación que es de carácter estructural. Pero el líder hace eso. Yo te hacía la pregunta porque básicamente la ciudadanía en las democracias le transfiere confianza a una persona sobre la base de lo que esa persona promete o señala que va a hacer para mejorar la vida de todos los demás. Y esto a veces funciona, a veces no funciona. En el caso de las democracias, que hoy día estamos en una situación bastante feble, porque hay muchísima gente en todas partes del mundo que considera de que la democracia perfectamente podría ser reemplazada por un régimen más autoritario. ¿Qué tanto sientes tú, de acuerdo a la historia, que ese momento en el que estamos hoy, pone en peligro la posibilidad democrática? Yo creo que son dos planos. Uno es el del líder o la lideresa, que es capaz de catalizar ese momento y conducir el proceso. Y otro es el sistema sobre el cual se sostiene ese liderazgo. Porque no hay duda que Xi Jinping es un gran líder que fue capaz de representar lo que le interesa a esa sociedad de una manera muy clara y no está planteando profundizar la democracia, está planteando consolidar el poder de China en un contexto internacional de carácter competitivo. Por lo tanto, la cuestión de la democracia yo diría que tal vez es algo que tiene que ver con la trayectoria de nuestras sociedades, de alguna de nuestras sociedades, y habría que luego preguntarse qué tan democráticas son nuestras sociedades, ¿no? ¿Cuánto participa la gente en las decisiones que se toman? ¿Cuánto realmente sabemos de lo que ocurre? ¿Cuál es el grado de transparencia de la información? Y probablemente la categoría democracia hay que volver a revisarla para estar seguro si eso es. Pero me parece que los liderazgos, más allá del
sistema político que se trate, son muy útiles en esos momentos críticos. Y luego hay una gestión del poder que es oficio, que es expertise y que garantiza la continuidad, ¿no? La impericia política puede derribar el momentum de un gran líder, ¿no? Si es que no hay un corpus con pericia suficiente para conducirlo. Y la última cosa muy cortita, y eso es capaz de hacer que personas que creían en la democracia de repente sientan que es mejor un gobierno autoritario. Claro que sí. Los informes del PNUD sobre Chile, sobre todo el del 2006, era bien claro en eso. La gente estaba dispuesta a renunciar a algo de libertad a cambio de bienestar material, porque la sociedad no veía que esa amenaza fuera tan significativa, pero cuando creemos que eso está muy amenazado, probablemente va a decir, no estoy dispuesto a ceder todo, ¿no? Y eso es distinto para cada sociedad, porque cada sociedad organiza sus valores de un modo distinto, también de acuerdo a su trayectoria cultural anterior, y para eso la historia es muy útil para mirar de qué sociedad hablamos, ¿no? César, te quiero agradecer por estar con nosotros. César Rosa es profesor de la Universidad de Santiago y Premio Nacional de Historia 2024. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que te vaya muy bien. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches. Chao.